Comienzo a grabar. Voy a la presentación. ¿Cómo vienen más o menos escuchando, viendo, etcétera, etcétera? Se escucha, pero no se ve nada. Ahora está la presentación. Bueno, ahí se ve. Bueno, miren. Bueno, está bien que sepa que se escucha, les doy más información vocal, ¿no? ¿Está grabando? Ahí sí está grabando. Bueno, perfecto. Hoy les decía que como ejemplo, les puedo decir que a veces no es una cuestión solamente de la cantidad de dinero que tenga un estado o un lugar, es a veces la decisión de invertirlo. Como ejemplo les sigo dando Misiones, Corrientes y Santa Fe. Misiones tiene un PBI per cápita de $1.980 por persona anual. Corrientes tiene un PBI per cápita de $1.359 anuales. Santa Fe tiene un PBI per cápita de $3.203 anuales por persona, o sea, es lo que se recauda la provincia por persona anualmente. O sea que Santa Fe tiene casi el doble que Corrientes y más o menos un 80% más que Misiones. Sin embargo, cuando miramos la cantidad de guardaparques y el porcentaje de áreas protegidas que tiene todas las provincias como indicador, Misiones es el que más guardaparques tiene 101 guardaparques y tiene el 19% de su territorio en áreas protegidas. Corrientes tiene un 15% del territorio en áreas protegidas y tiene 40 guardaparques, y es la provincia más pobre, no olvidemos. Y Santa Fe no tiene guardaparques, y si los hay son 2 o 3 muy extraños, en algunas pocas reservas, y tiene solo el 4,5% del territorio en áreas protegidas. ¿Qué me está indicando esto? Que no necesariamente, aunque haya dinero, si no hay una decisión política de invertirlo en las áreas protegidas, las áreas protegidas quedan a la buena de Dios, como pasa en la mayor parte de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá les muestro simplemente, por ejemplo, Corrientes tiene una de las reservas más grandes que existe en la Argentina, con 1.300.000 hectáreas, en donde hay una importante cantidad de guardaparques, pero de todos modos, con la inversión que hay, todavía hay muchas cosas que no se logran proteger, pero acá se ha logrado una calidad ambiental muy importante, en donde, bueno, por lo menos una gran cantidad de especies amenazadas que han desaparecido de otros lugares o que han disminuido, tienen poblaciones muy importantes en esta región. Bueno, innovar no es sencillo, pero una de las cosas que sí fue muy importante, por ejemplo, en esa reserva que les mostraba hoy, Aristóbulo del Valle, en donde mi amigo Abranson es guardaparque, y en el Iberá, es que una de las formas en que integraron a los pobladores de la región es que en Iberá los cazadores, los mejores cazadores del estero, fueron incorporados como guardaparques. Eso fue verdaderamente un acierto muy grande porque fueron después, y eso lo veo también con Abranson en Misiones, los que mejores y más eficientemente conservaban los recursos y podían hacerlo. Mucho más que a veces guardaparques que venían de otros lados y que no tenían experiencia en el terreno. Porque ellos, además de conocer cómo se cazaba, eran muy eficientes persiguiendo a los cazadores, digamos, y además los cazadores sabían que sus pares podían capturarlos muy fácilmente. Con lo cual fue verdaderamente un incentivo para que se dejara de cazar con esta gente. Por ejemplo, el Parque Iguazú, que tiene un montón de guardaparques profesionales, sigue teniendo problemas de cacería constantemente. Y es en parte porque muchas veces la pericia en el terreno no es la suficiente para poder evitar la cacería. Ahora, bueno, igual no estamos exentos de impacto, porque fíjense, no sé si ven una diapositiva, la mayor parte de Liberá se está rodeando también de pinos. Y lo mismo le está pasando a las áreas protegidas de Misiones. Y querramos o no se están fragmentando, y querramos o no está habiendo otros problemas. Por ejemplo, los pinos avanzan sobre las áreas protegidas y empiezan a colonizar, aunque no se los plante, muchos de los ambientes naturales de estas áreas protegidas, ¿no? Es como una especie de invasora, por lo menos algunas especies de pinos, ¿no? Entonces vamos a ver la importancia de las especies invasoras, ¿no?
Y otra cosa que les quería mostrar y que les quiero mencionar, y recuerdo el Parque Nacional Iguazú, ¿por qué? Profe, Ah, una pregunta. por favor, pregunta. Hola. Sí, sí. Por ejemplo, si vos tenés o sea, tenés esos pinos, ¿se me escucha? Sí. Tal vez no, es un área protegida que no se tiene que tocar. O sí podés hacer como un manejo de esas especies invasoras. A ver, repetime la pregunta porque se me cortó justo en el momento que estaba. Repetila de la Ah, manera perdón. más resumida Eh, posible. ¿Qué si hacemos vos con las tenés especies exóticas esas en el área especies de protegida? plantas invasoras, sí, ¿Qué hacemos con las especies exóticas en el área protegida? Sería esa la pregunta. sí, sí. Y bueno, tanto fuera como dentro de las áreas protegidas, las especies invasoras hay que controlarlas, hay que eliminarlas. No queda otra, o sea, hay que ser concretos en eso, porque si no el impacto va a cambiar la reserva y se van a seguir desapareciendo especies. Eso, de nuevo, yo les hablaba ayer del animalismo, ¿no? O sea, para algunos es posible que eso no sea éticamente aceptable, pero en realidad no queda otra, porque si no se extinguen las especies nuestras. No hay que traerlas, y una vez que están, no queda otra que controlarlas, o sea, hay que sacar los pinos. De hecho, acá hay reservas en donde, en Corrientes, conozco una reserva que estoy trabajando, que está todos los pastizales, que son el mayor valor de conservación, invadidos por pinos. Y se gasta hasta 30, 40 mil pesos anuales en sacar los pinos. O sea, y hay que eliminarlos, no queda otra. Acá en el Iberá hay chanchos salvajes que se comen las crías de los ciervos atacan a la gente a veces, y hay que matarlos, no queda otra. O sea, estoy tratando de ser concreto, no se los puede capturar, llevar a vender a China o lo que sea. Hay que eliminarlos, digamos, porque esos animales matan millones de animales silvestres y los pueden llegar a extinguir, ¿no? Bueno, no Profe, sé si respondo eso, pero ya vamos a ver especies exóticas la gravedad que tienen. ¿Sí? ¿Alguien más quiere aportar? profe, hola. Sí. Sí, no, que eso, el caso de la especie invasora me hizo acordar también el año pasado, habíamos ido a la Reserva Natural San Martín, que está cerca de Paraná, y ahí en esa reserva el problema que tienen son con las acacias negras, que Sí, se introdujeron hace... el parque Verdún, ¿no? sí, ese, sí, sí, se me Y confunde bueno, el sí, nombre. hay que controlarlas Y, como se pueda, pero ya ahí tal vez sea claro, imposible. Sí. no, bueno, entonces el problema era como las acacias ya están hace décadas, entonces bueno, el trabajo para sacarle ese, pero bueno, lo que se busca eso es eliminar la especie invasora, o sea, no contenerla, sino directamente eh, tratar de Claro, porque disminuir la población. claro, ya reemplazaron a los bosques autóctonos que son mucho más diversos, que tienen algarrobo, Arrayán del Norte, etcétera, etcétera, ya están reemplazando a todos los bosques esos. O sea que van a desaparecer las especies autóctonas. Sí, ahí tenemos una Claro, evaluación, incluso tiene muy pocos reptiles esa reserva en los bosques exóticos. Y sí hay mucha diversidad de reptiles en los bosques nativos. Lo mismo con las aves. Eh, bueno, después vamos a tener un teórico particular y un práctico particular de especies exóticas. Así que bueno, voy a seguir compartiendo la pantalla para que sigamos. De nuevo les vuelvo a repetir que con las especies exóticas lo importante sería evitar que se introduzcan, una vez que se introdujeron tratar de eliminarlas rápidamente y después hay que desarrollar programas de control y a veces se fracasa y se extinguen especies nativas, ¿no? O sea que es el segundo impacto después de la destrucción del hábitat sobre la biodiversidad. No hay que minimizarlo. Bueno, les contaba que ayer estuve averiguando con el intendente del Parque Nacional Iguazú, que es amigo mío de hace años, cuál es el presupuesto de ese parque. Y por ejemplo, el Parque Iguazú, que recibió el año pasado 1,5 millones de visitantes, tiene un presupuesto actual de 15 millones de pesos para este año. Y el año pasado fue de 20 millones de pesos. Pero ¿saben cuánto genera ese parque por turismo? Ese parque por turismo genera 130 millones de pesos. O sea, genera casi más de 10 veces
de lo que se invierte en el parque. Y el parque sigue teniendo necesidades y tiene ajustes presupuestarios. Fíjense, y eso es lo que genera 130 millones de pesos para las arcas del Estado. Recordemos que acá en el Parque Iguazú está privatizado las visitas para una empresa que además recauda tal vez lo mismo o más que lo que recibe el Estado. Pero ahí tengamos en cuenta que hay muchas áreas protegidas que producen muchos dividendos. Parques lo que hace es distribuir estos dividendos entre otros parques que no producen nada, pero que en realidad no es que las áreas protegidas sean siempre un costo, porque además de cuidar servicios y bienes que aportan a toda la sociedad, pueden ser también fuente de ingresos también, pero eso hay que verlo estratégicamente. Tampoco va a ocurrir en todas, porque no todas tienen posibilidades de turismo como es el parque. Y bueno, y otra cosa importante es que nosotros podemos ayudar, por ejemplo, con un trabajo que hicimos en el Iberá, a ver dónde habría que priorizar la conservación en áreas muy grandes a través de estos métodos que les estoy diciendo, como son el método de complementariedad, ¿no? Y ver dónde podría ir infraestructura de guardaparques para que haya lugares más protegidos. Bueno, ahí se cortó un ratito, pero sigo, no pasa nada. ¿Ok? Comparto de nuevo la pantalla. Vamos todavía. Bueno, sigamos un poquito, todo lo que podamos. Fíjense que incluso, miren aquí, tenemos en blanco, si no es que lo ven, pero después se los puedo mostrar, la reserva Iberá. La reserva Iberá, ¿la están viendo en este momento? Un mapa de corrientes que va desde el rojo al verde. Sí. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, fíjense, esto es con métodos muy sofisticados y con todos los reptiles de la provincia de Corrientes, del cual tenemos un inventario muy exhaustivo, ¿cuáles serían las áreas prioritarias para la conservación de reptiles en Corrientes? ¿Sí? Basados también en un algoritmo de complementariedad que lo desarrollan computadoras. Fíjense que lo blanco y lo azul son los parques nacionales y la Reserva Iberá. Y fíjense que una gran parte de la Reserva Iberá en realidad está en un área verde, que no es prioritaria. Y de hecho, hay un montón de áreas rojas y anaranjadas que son muy prioritarias, que no están cubiertas por el sistema de reservas. Acá es donde le digo que podemos tener un sistema de reservas muy grande, en este caso el 15% de la provincia de Corrientes, pero tener una gran parte de la diversidad, que es la que está en las áreas rojas y anaranjadas, no representada. Con lo cual, el sistema de áreas protegidas no es adecuadamente representativo. Ya tenemos herramientas para evaluar eso y vamos a ver algunas, aunque sea básicas, en la materia. Lo mismo con otros análisis que hemos hecho. En este caso, para priorizar áreas de conservación a lo largo de los ríos, porque muchas veces decimos, bueno, ¿dónde hay que conservar? ¿Dónde hacer un área protegida? Podrá ser al frente de Rosario porque se está quemando, podrá ser en otro lugar del río Paraná porque en realidad se quemó todo el río Paraná. Y en realidad, siempre nosotros tenemos que tratar de responder, bueno, la verdad que un área protegida que se haga para impedir el fuego no tiene sentido. Podría ser en ese ecosistema, pero habría que ver siempre la representatividad y dónde tenemos más diversidad y dónde es mejor hacerla para que se conserve ese ecosistema. Pero yo no puedo generar áreas protegidas con un objetivo que no considere la representatividad, porque simplemente voy a estar generando áreas extensas, caras de mantener, que no son eficientes, ¿entienden? No son eficientes y yo tengo una capacidad presupuestaria y humana limitada para invertir en las áreas protegidas y eso va a ocurrir siempre. Por eso ahora existen modelos de distribución que se pueden realizar, digamos, computacionalmente con buenos datos de biodiversidad, porque si estos modelos yo le meto datos malos, salen modelos malos y sesgados. Ahora, si tengo datos buenos, y conseguir datos de biodiversidad es básicamente la tarea de sistemáticos, de personas que hacen sistemática, puedo
calcular áreas prioritarias para la conservación a través de modelos, y esos modelos verlos también en climas actuales y climas futuros, porque todos saben, por ejemplo, que la biodiversidad está cambiando y va a cambiar la distribución de las especies porque está cambiando el clima, ¿sí? Fíjense que lo que tenemos acá es una serpiente de coral que es endémica de la Mesopotamia, solo vive en el sur de Misiones, en Corrientes y en parte de Entre Ríos. Esta serpiente nunca cruzó los ríos Paraná y Uruguay, no habita ni en Uruguay, ni en Santa Fe, ni en Chaco, ni en Paraguay, o sea que el río actuó como un límite a su distribución. Y acá tenemos de este lado donde nos da la distribución potencial. Es bastante parecida a la distribución real de la especie. Lo que sí, esa distribución potencial, que es bastante parecida a la real, no abarca ni el sur de Brasil, ni Uruguay, ni Santa Fe, ¿sí? Sin embargo, cuando ponemos modelos climáticos y vemos el esquema de abajo, ¿sí? Vemos que esta especie va a dejar posiblemente, probablemente, no, esto no es, son hipótesis, no es conocimiento que sea, tiene un grado de certeza, pero no es, es conocimiento que hace una estimación, por lo cual es probabilística. Este bicho podría desaparecer del sur de Misiones y de Corrientes y aumentaría su distribución en Entre Ríos. Y aumentaría también en Uruguay, incluso podría llegar al norte de Buenos Aires y también a una zona de Santa Fe que está muy habitada, desde Santa Fe hasta el sur de Santa Fe. Sin embargo, este animal nunca cruzó el río ni lo va a cruzar, pero además, cuando vemos en este mapa acá de la parte inferior derecha, fíjense, los cultivos de soja mayores a 500 hectáreas son los puntitos verdes. El área donde va a tener que avanzar esta especie está casi totalmente cultivada por soja, ¿sí? Con lo cual, esta especie no va a tener hábitats naturales. Esto quiere decir que no solo tenemos que considerar las áreas protegidas que están acá en verde para la especie actualmente, que estaría bien cubierta, sino que va a pasar en el futuro. Y fíjense que en esta zona no hay áreas protegidas prácticamente. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo nosotros es usando estos modelos para ver cómo estas especies, sobre todo las amenazadas, van a poder o no en un futuro ser conservadas, y para eso tenemos que generar, más que áreas protegidas aisladas, sistemas de áreas protegidas, pero además en los paisajes, áreas amigables para que estas especies puedan cambiar sus distribuciones desde sistemas de áreas protegidas preexistentes hacia sistemas de áreas protegidas futuros, ¿sí? ¿Ok? Fíjense cómo el cambio climático suma una complejidad importante, y acá lo hicimos para todas las especies de corales de Brasil, Paraguay y Argentina y Uruguay, en conjunto con investigadores de toda Sudamérica. Y vemos acá que verdaderamente van a cambiar mucho las distribuciones de las especies, o se espera que eso pase. Y fíjense que lo verde es el sistema de áreas protegidas de todos estos países. Fíjense que Brasil tiene una gran cantidad de áreas protegidas, Argentina las tiene en el noroeste, en el sur, tenemos muchas menos, fíjense en la región pampeana nuestra. ¿Por qué? Porque la tierra es cara y porque acá se cultiva, pero sin embargo las áreas prioritarias para todas estas especies van a estar en toda esta región que está muy modificada, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que esperar es que el cambio climático haga más grave el problema de representatividad y el problema de la eficiencia de las áreas protegidas en la conservación de las especies que podemos querer llegar a proteger. Esto lo hicimos también en un trabajo en Santa Fe, que ya está publicado en la revista Biodiversity and Conservation, con todas las especies globalmente amenazadas. Y vemos acá, por ejemplo, que les quiero mostrar, estas son algunas de las especies amenazadas, pero les quiero mostrar cambios en estas especies. Por ejemplo, miren, lo marrón es lo que pierde, lo verde es lo que mantiene, y lo verde clarito es lo que gana la especie, en este caso en el 2050. Fíjense que esta especie vive en toda esta área que va a perder, se va a mantener en toda esta área verde y ganaría gran parte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Y acá estamos de nuevo, en la misma región en donde prácticamente no existen ambientes naturales. Por eso, en realidad, ante el cambio climático también tenemos que recurrir a que se hagan reservas en lugares incluso que estén muy modificados, pero que se restaure también en esos lugares. La restauración va a ser importante.
Y miren acá esta otra especie de acá abajo, también lo mismo, son las dos especies amenazadas, ¿no? Bueno, esto, como les digo, ya lo hemos publicado para Santa Fe. Entonces ahora, cuando analizamos áreas protegidas, tenemos que evaluar también la factibilidad, incluir la perspectiva social, sin lugar a dudas, esto en los últimos años se ha empezado a hacer, y la eficiencia. La eficiencia sería dónde yo puedo más eficientemente captar la diversidad, tanto a nivel actual como a nivel futuro, ¿sí? Y tengo que tener muy en cuenta los niveles de actividad humana, que nosotros lo estamos teniendo en cuenta como un costo, y los podemos aplicar en estos algoritmos complejos, ¿sí? Porque los niveles de actividad humana me van a condicionar donde yo pueda tener áreas protegidas. De todos modos, necesito sí o sí empezar a planificar áreas protegidas incluso en lugares donde haya elevados niveles de actividad humana. Acá les muestro también para Entre Ríos, más o menos. Esto es las áreas protegidas prioritarias sin la huella humana. Acá con la huella humana, fíjense cómo de lugares que están contra el río Paraná o el río Uruguay, cambia hacia el norte de Entre Ríos, y estas zonas con actividad humana son menos importantes. Y aquí, esta zona de acá, se ve desplazada hacia el sur, hacia el delta, que el delta tiene menos actividad humana. Y acá vemos en un futuro cómo va a ser, fíjense que la mayoría de las áreas protegidas contra el río Paraná pierden prioridad, la mayor superficie, pero ganan prioridad algunas áreas contra el río Uruguay. Esto permite la posibilidad de planificar, porque ¿qué pasa? Las especies amenazadas van a tener que adaptarse al cambio y quedarse donde están, seguir sus condiciones climáticas conocidas son posibilidades, pero para llegar van a tener que llegar por algún lugar y van a tener que tener hábitats adecuados, no protegidos con usos rústicos o protegidos porque en el futuro sean provechosos para las especies o porque actualmente existen. Esto complica muchísimo, como les decía de nuevo, las decisiones a tomar sobre sistemas de áreas protegidas. Pero por suerte, con buena información y con buenos algoritmos, existe la posibilidad de planificarlo. Aquí tienen, por ejemplo, lo mismo en Santa Fe, con aves y reptiles amenazadas, ¿no? Y acá es donde, de nuevo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esto, con todo esto? Bueno, en principio, lo que les quiero decir es que, si bien las ONG tienen el caballito de batalla de las áreas protegidas y difunden mucho sobre eso, las ven de una manera estática y más tradicional, un poco aisladas de los sistemas sociales. No se están viendo esos problemas estructurales que yo les decía de falta de integración de los pobladores. Y además, parece ser que esta visión estática también hace que se crea que el sistema de área protegida va a servir siempre a futuro o que es eficiente. Y en realidad hay que ver la eficiencia. Y en este sentido, de nuevo, para que todos estos datos sean volcados en la sociedad y seamos mucho más eficientes, en principio los científicos tenemos que hacer los análisis. Pero también las ONG, los conservacionistas, el sector político, debería de nuevo, como les decía, interactuar. O sea, tenemos que tener la información ambiental, tenemos que lograr que el sistema humano, incluso el de las ONG, que es un sistema humano en definitiva, y el sistema, ¿por qué no decirlo? El sistema económico también acepte que tiene que invertir en estos sistemas de áreas protegidas o que a veces tiene que ceder algo de ganancias económicas. Y de nuevo, el sistema político va a ser el responsable de implementar esto, claramente. Y para eso tiene que estar relacionado con todos los otros sistemas. Y como les decía yo al principio de las clases, nosotros del sistema cultural, como es la información científica, la tenemos que tratar de aportar a estos sistemas y que también estos sistemas entiendan que esta información va a ser más eficiente el sistema de áreas protegidas y de hecho van a tener más oportunidades de supervivencia las especies o la biodiversidad o los procesos ecológicos y evolutivos que queremos conservar. Por lo cual, de nuevo, acá estoy metiendo esa visión unidisciplinaria en una visión más sistémica, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿sí? No es que todas las tengamos que hacer nosotros, pero sí saber que estas cuestiones existen y saber que vamos a tener que tratar de interaccionar e influir en todos estos ámbitos. Porque en realidad la conservación, como vengo sosteniendo desde el principio de la materia, está en la interacción de estas cuestiones. Entonces, mejorar el sistema de áreas protegidas requiere de información científica,
a su vez requiere de que políticamente esto sea aceptado y también por el sistema humano, ¿sí? Que haya inversiones económicas, que el sistema humano, digamos, acepte y gestione también integradamente esto, y que lleguemos a un mejoramiento ambiental. Fíjense que acá estas flechas pueden ir entre B y P, pueden ir entre B y E, seguramente entre P y C también, entre C y E también, porque en realidad un esquema sistémico vamos a tener que poner las flechas parecidos a los redondelitos estos y flechas de interacción entre todos los sistemas, si hiciéramos un esquema conceptual como estamos aprendiendo a hacer, ¿no? Entonces podríamos también practicar un esquema conceptual de la eficiencia de las áreas protegidas. Y acá llegamos a una visión que me gusta más sostener a nivel de sostenibilidad en la cátedra, que no es ni completamente biocéntrica, o sea, las áreas protegidas como la única acción de conservación o las especies de bandera, amenazadas, lo que sea, ni es tan extrema como la biocéntrica, en donde la naturaleza se relega a pocos sectores. Yo la hablo, o sea, o planteo que es una sostenibilidad del sistema, recalco, socioecológico total. Volviendo a unir de nuevo el tema de que el sistema ecológico y el sistema social no está separado, está inextricablemente unido, no hay forma de separarlo. Esos dos subsistemas, ¿sí? De hecho, el sistema social está comprendido por sistema ecológico, porque no hay sociedad que pueda extraer más recursos de lo que el planeta da, que es lo que estamos haciendo en este momento, o sea que tenemos que salir de esa sobreexplotación del sistema. Para eso tenemos que valorar integralmente los recursos naturales, un poco como plantea Figueroa, que son esenciales para el bienestar humano, pero también valorarlos por los procesos ecológicos evolutivos, la biodiversidad en sí misma, los servicios ecosistémicos y los bienes ecosistémicos, y tratar de generar paisajes heterogéneos donde haya áreas protegidas, áreas rurales con usos rústicos, áreas con uso intensivo porque las vamos a seguir necesitando y no van a desaparecer, optimizando su planificación, y para eso los conceptos de fragmentación, los conceptos de optimización de áreas protegidas que vamos a ver son esenciales, ¿no? Y son conceptos que se pueden aplicar. Y estaría bueno también que para que impacten en el sistema sociopolítico formen parte de la legislación, de las leyes y de otras cosas, ¿no? Bueno, de nuevo estamos abordando una complejidad importante y cada vez que tengamos un problema de conservación vamos a tener esa complejidad. Ahora, yo conozco ejemplos de sostenibilidad del sistema socioecológico total, justamente donde estoy ahora, también en un sitio que nosotros trabajamos, que es el sitio Ramsar Jaucanigas, que es un sitio que es una reserva no estricta, porque después vamos a ver que hay categorías de reservas, y esas categorías de reservas van a aquellas en donde no se puede hacer nada, hasta aquellas donde sí se pueden hacer bastantes cosas, y de hecho Jaucanigas es un humedal de importancia internacional, o sitio Ramsar, y acá tuve la oportunidad de juntarme con muchas instituciones en donde planteamos esta idea de entrada, hace unos 20 años atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que veíamos es que las áreas, yo veía de trabajar en misiones, que las áreas protegidas sin participación de la gente y de un montón de actores no funcionaban. Entonces en Santa Fe la idea fue desde la ciencia convocar a un montón de actores para empezar de otra manera con la concepción de las áreas protegidas, ¿no? Este es un lugar con enorme diversidad biológica y cultural que ya nos mostraban los análisis espaciales, que era uno de los más, y la idea fue justamente usar un enfoque sistémico, ¿no? Y de ahí nosotros como científicos fuimos al sistema social del lugar, al sistema humano, contactamos un montón de personas e instituciones claves, después al sistema político. Esto después generó cambios a nivel de ambiente y esto también generó economías más integradas en muchos casos a los recursos naturales. Y en otros casos todavía no, pero se lo intenta. Este enfoque transdisciplinario, recuerden que es un desarrollo integrado entre ciencia y sociedad, apoyado por educación, no cualquier educación, una educación con un objetivo altruista común, o sea, no una educación para enriquecernos, para dominar, para lo que sea. Y acá están un poco las instituciones que participaron, ¿sí? Esto lo vamos a ver después en detalle como ejemplo, así que lo vamos a pasar medio rápido.
porque nos está quedando poco tiempo. Y después vamos a aprovechar para ejemplificar esto. Lo que voy a hacer ahora es mostrarle básicamente algo que van a ver en UICN. Disculpen, tengo que cambiar de pantalla. Ay, se me perdió, qué macana. No estoy muy tan ducho en esto. A ver, ahí se aparece. Acá está. Bueno. Esta es una parte informativa. ¿Se está compartiendo la pantalla? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos bien, profe. ¿Ven lo de áreas naturales protegidas? ¿Se está compartiendo? Sí. Sí, Bueno. sí, a ver, ponga presentación. A ver si me... Bueno, ahí está. Sí, Es sobre a ver áreas si... naturales protegidas, simplemente decirles que las áreas protegidas han evolucionado creciendo a través del tiempo, pero no siempre creciendo de manera representativa. Van a ver los objetivos de las áreas protegidas en varios lugares que están en varios trabajos que están en el entorno, pero básicamente los objetivos son mantener ecosistemas representativos que aseguren la continuidad evolutiva de procesos ecoevolutivos, conservar la diversidad ecológica y biológica, mantener material genético, proveer alternativas de educación e investigación, mantener manejo y manejar cuencas hidrográficas, conservar suelos para evitar erosión, sedimentación, mantener y manejar los recursos de vida silvestre por su rol en la regulación ambiental, oportunidades de recreación y turismo, manejar y mejorar los recursos forestales, proteger y valorar la herencia cultural, histórica y arqueológica, proteger y manejar recursos paisajísticos que aseguren la calidad ambiental alrededor de pueblos, carreteras, ríos, conservar áreas para garantizar opciones de uso en el futuro, orientar y organizar las actividades de conservación que respalde un desarrollo integrado con áreas rurales. Y hay básicamente 6 categorías que plantea UICN. Las primeras 4 son de conservación estricta y las últimas 2 son de conservación con manejo de recursos. La primera, la más estricta, la llaman reservas científicas y hay 2 tipos, reserva estricta de naturaleza y áreas silvestres. Y tienen por función la protección integral. Y ahí generalmente se excluye toda actividad humana, incluso el turismo, solo se permite investigación, ¿sí? La segunda es Parque Nacional, que tiene por objetivo conservar ecosistemas. Es también una categoría estricta, pero ahí ya se permiten más cosas. Por ejemplo, en algunos lugares se va a permitir el turismo y la recreación, siempre controlada y que no afecte a los ecosistemas. Mientras que va a haber áreas intangibles también. Monumento natural, que fíjense que todas estas categorías ya estaban en esas primeras categorías que estaban en el 1800, es de conservación de características naturales generalmente de manera estricta y pueden ser ambientes o pueden ser animales. Pueden ser, por ejemplo, la ballena franca, el jaguareté, una planta, por ejemplo, la araucaria, es monumento natural en Misiones. Bueno. Y después, las áreas de manejo de hábitat de especies, la categoría 4, ya es una categoría en donde para conservar la especie hay que manejar el hábitat. Por eso se permite ese manejo, pero sigue siendo el objetivo la conservación estricta de ese hábitat o de esa especie. Y las últimas, paisajes terrestres y marinos protegidos, tienen que ver con la conservación de paisajes, y en esos paisajes puede haber elementos humanos o culturales y que van a formar parte. Por ejemplo, pueden vivir culturas tradicionales, pescadores, artesanales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la área protegida con recursos manejados, como es Jaucan y Gas, se tiende a la utilización sostenible de los ecosistemas naturales a través de varias actividades, siempre y cuando no se destruya el sistema ecológico
y pueda seguir manteniéndose. Eso es básicamente lo que van a leer de las categorías de UICN, que las tienen. Bueno, acá no vamos a leer todas las definiciones porque las van a poder ver ustedes. Sí conozcan que las 4 primeras son más estrictas que las 2 últimas, ¿sí? Ahí les muestro ejemplos. Reserva Natural Estricta de San Antonio, que es para conservar la araucaria como semilleras, ahí no se puede hacer nada. Está en Misiones y es nacional. Reserva científica, creo que no tenemos ninguna en Argentina. Parques nacionales, el Parque Nacional Calilegua, el Parque Nacional Lihue-Calel en La Pampa, que se quemó casi por completo con uno de los fuegos, mostrando que las áreas protegidas no están aisladas. Monumento natural, son áreas o especies, recuerden. En esas, bueno, tenemos la ballena franca austral, el aguareté, varias cosas. Áreas de manejo de hábitat o especies, de las cuales yo creo que en Argentina tampoco tenemos una que claramente esté así. Paisaje terrestre y marino protegido, creo que en este momento hay alguna en la costa del mar. Y áreas protegidas con recursos manejados, que son básicamente dos. Reservas de biosfera, que hay varias en la Argentina, por ejemplo, la más grande de Misiones, que es Yabotí, en donde vive Claudia, creo, ahí cerquita, es una reserva de biosfera, ¿sí? Y los sitios Ramsar o humedales de importancia internacional, ¿ok? Bueno, fíjense que cada categoría de manejo, hay cosas que, acá tenemos uno es objetivo principal, 3 objetivos potencialmente aplicables, 2 objetivos secundarios y una rayita que no se aplica. Fíjense que en un área de investigación científica, la investigación científica, en la categoría 1 siempre está. Pero después, en la medida que yo voy a turismo, recreación, hay lugares donde no se permite. ¿Sí? Esta es una tablita que, para que vean que las categorías tienen distintas posibilidades de actividades humanas y de manejo. ¿Ok? Bueno, hay funciones de regulación de las áreas protegidas, funciones reguladoras, funciones portadoras y funciones productivas. Bueno, como les decía hoy, por ejemplo, entre las funciones productivas, el Parque Nacional Iguazú, como les decía, genera 10 veces más dinero del que gasta. Pero bueno, es un caso muy particular porque tal vez sea uno de los parques más visitados de Argentina y de Sudamérica. Lo mismo pasa con los glaciares. Pero tenemos áreas protegidas que prácticamente no las visita nadie, pero tenemos que invertir recursos igual. Para eso, bueno, distribuir los recursos que se generan en otras o decidir como sociedad que las áreas protegidas tienen tanta importancia como la educación, la salud y otras cosas que son derechos que se llaman humanos, en el caso de las áreas protegidas y del ambiente de tercera generación. En el caso de la educación y la salud son derechos humanos de primera generación, ¿no? Y esto obviamente es visto de manera distinta por distintas ideologías políticas. Bueno, con esto más o menos terminamos una idea de áreas protegidas y lo que vamos a hacer en la próxima clase